Luke Harwell había recorrido la línea de cercas durante 20 años, pero nunca había visto nada como aquello. La mañana era amargamente fría, de ese frío que congela el aliento en el aire y convierte la pradera de Wyoming en un blanco interminable. Su caballo avanzaba con cuidado por el límite noroeste de su rancho, los cascos crujiendo sobre la costra de nieve. La mente de Luke estaba en cosas ordinarias: el conteo del ganado, las reservas de heno, la temporada de partos que llegaría en marzo. El cielo colgaba bajo y gris, prometiendo más nieve al caer la noche. Entonces la vio, una pequeña figura oscura en el cementerio del valle, forcejeando con algo. Luke tiró de las riendas, entornando los ojos contra el resplandor del sol sobre la nieve, incluso desde a un cuarto de milla de distancia. Podía ver lo inútil de lo que intentaba. El suelo llevaba 6 semanas completamente congelado. Nada, salvo dinamita, lo rompería ahora. Espoleó a su caballo hacia adelante, y el reconocimiento llegó a medida que se acercaba. Evelyn Hall, la viuda que se había asentado en una parcela ingrata 2 millas al este el otoño pasado. La había visto en el pueblo 1 o 2 veces, siempre sola, siempre con esa expresión de férrea determinación que nace de no tener otra opción que ser fuerte. Ella no lo oyó acercarse. El viento se llevaba los sonidos a través de la pradera vacía. Luke desmontó despacio, llevando a su caballo de la brida los últimos 30 metros. Entonces vio el pequeño ataúd de pino descansando en la nieve junto a ella. El pecho se le apretó. Evelyn volvió a blandir la pala, poniendo todo su cuerpo en el golpe. La tierra congelada no cedió. La hoja de metal resonó contra el suelo duro como piedra, enviando sacudidas por el mango que Luke vio estremecerle los hombros. Ella tambaleó, se sostuvo, alzó la pala de nuevo. «Señora», dijo Luke en voz baja. Ella se giró de golpe, con la pala alzada como un arma. Su rostro estaba gris de agotamiento y frío. Sombras oscuras rodeaban sus ojos. Había estado llorando, pero las lágrimas se le habían congelado en las mejillas. «No necesito ayuda», dijo. La voz se le quebró. Luke miró el diminuto ataúd, la tierra imposible, las manos temblorosas de ella. Dio un paso adelante y tomó la pala con suavidad de su agarre. «Déjeme», dijo. Ella no se resistió. Las manos le cayeron a los costados. Luke se colocó y clavó la pala con toda su fuerza. El suelo resistió, luego cedió apenas. Movió la hoja, aflojando un trozo de tierra congelada. Iba a llevar horas. Apretó la mandíbula y siguió cavando. Evelyn se dejó caer de rodillas junto al ataúd, una mano apoyada en la áspera superficie de pino. No habló. Luke no hizo preguntas. Los únicos sonidos eran la pala golpeando la tierra, su respiración volviéndose más pesada con el esfuerzo y el viento moviéndose entre las ramas desnudas de un álamo en el borde del cementerio. Pasó 1 hora. Los hombros de Luke ardían. El sudor se le congelaba en el cuello pese al frío. Había despejado quizá unos 45 centímetros de profundidad. El sonido de caballos acercándose lo hizo alzar la vista. Miguel y el viejo Thomas, 2 de sus peones, entraron a caballo en el cementerio. Comprendieron la escena con una sola mirada: Luke cavando, la mujer arrodillada, el pequeño ataúd. Miguel desmontó sin decir palabra. Fue a su silla y sacó un pico que había llevado para el trabajo de cercas. El viejo Thomas se unió. Juntos empezaron a trabajar junto a Luke, turnándose con la pala y el pico. 3 hombres cavando una tumba para una niña que nunca habían conocido. Una mujer velando junto a una hija que nunca vería crecer. El hoyo se fue profundizando lentamente. 60 centímetros. 1 metro. Lo suficiente. Miguel fue el primero en dar un paso atrás y quitarse el sombrero. El viejo Thomas y Luke hicieron lo mismo. La tumba estaba lista. Evelyn se puso de pie sobre piernas temblorosas. Se inclinó y levantó el pequeño ataúd. Era tan ligero. Esa era la crueldad. Clara casi no había pesado nada, incluso viva. En la muerte,
Aún menos. Luke se movió para ayudarla, pero Evelyn negó con la cabeza. Necesitaba hacer esa parte ella misma. Se arrodilló al borde de la tumba y bajó el ataúd con brazos temblorosos. La caja de pino se posó sobre la tierra congelada con un sonido suave, demasiado silencioso para algo tan definitivo. Evelyn permaneció arrodillada, mirando hacia abajo. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Luke había visto el dolor antes. Había perdido a su hermana menor por la escarlatina cuando tenía 12 años. Había visto a su padre enterrarla, había visto a su madre dejar de hablar durante 3 meses después. Había estado ante las tumbas de amigos, vecinos, peones muertos en accidentes. Pero esto, una madre enterrando sola a su único hijo en la nieve de enero, era distinto. Metió la mano en el abrigo y sacó la Biblia gastada que siempre llevaba. Tenía las manos rígidas por el frío cuando la abrió en el pasaje que buscaba. Las páginas eran familiares, marcadas por el uso. Señora, dijo con suavidad, si me lo permite. Evelyn alzó la vista hacia él con ojos vacíos. Asintió una sola vez. La voz de Luke fue firme al leer. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y los llevará en su seno. Las palabras de Isaías se sentían insuficientes, pero era todo lo que tenía. Continuó, leyendo versículos sobre los niños en el cielo, sobre las tiernas misericordias de Dios y el consuelo para quienes lloran. Su voz era el único sonido además del viento. Miguel y el viejo Thomas estaban de pie con la cabeza inclinada. Los hombros de Evelyn comenzaron a sacudirse. Luego llegaron los sollozos, sonidos desgarradores que parecían arrancados de algún lugar profundo. Luke siguió leyendo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Cuando terminó, cerró la Biblia con cuidado. El silencio que siguió se sintió de algún modo sagrado. Luke hizo una seña a sus hombres. Juntos comenzaron a rellenar la tumba, trabajando con cuidado y respeto. Miguel encontró 2 ramas firmes de pino y las ató con una correa de cuero de su silla, formando una cruz sencilla. El montículo de tierra creció. Luke lo alisó con el dorso de la pala. Miguel colocó la cruz a la cabecera, clavándola lo suficiente para resistir el viento. Necesitará una lápida como es debido en primavera, dijo el viejo Thomas en voz baja a Luke. Puedo tallarla. Eso estará bien, respondió Luke. Evelyn no se había movido. Estaba de pie junto a la tumba, con los brazos rodeándose a sí misma, mirando la tierra recién removida. El sol descendía hacia el horizonte occidental. La temperatura caería en picado cuando oscureciera. Luke miró a sus hombres. Ellos entendieron. Regresamos al rancho, dijo Miguel. Se tocó el ala del sombrero hacia Evelyn. Señora, reciba nuestras condolencias. El viejo Thomas asintió. Montaron y se alejaron, dejando a Luke solo con la viuda. ¿Dónde vive?, preguntó Luke. A 2 millas al este, dijo Evelyn. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. La acompañaré a casa. Me aseguraré de que llegue a salvo. Ella se volvió a mirarlo. Por un momento, Luke pensó que se negaría. Luego simplemente asintió y caminó hacia su caballo, atado a la cerca del cementerio. Montó con rigidez, moviéndose como alguien mucho mayor que sus años. Luke montó el suyo y la siguió al salir del cementerio, manteniendo distancia, sin apurarla. El sol se puso detrás de ellos, pintando la nieve de naranja y rosa. Evelyn cabalgaba con la espalda recta, pero Luke podía ver cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Su cabaña apareció a la vista, una pequeña estructura resguardada contra una ladera para protegerse del viento. Humo salía de la chimenea. Debía de haber dejado el fuego encendido antes de ir al cementerio. Evelyn desmontó y entró sin mirar atrás. Un momento después, apareció la luz de una lámpara en la ventana. Luke esperó hasta estar seguro de que estaba a salvo.
Entonces giró su caballo hacia casa. Dentro de la cabaña, Evelyn se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo. Las manos descansaban planas sobre la madera áspera. No las sentía. No sentía nada. 3 días atrás, Clara había estado viva, con fiebre, pero viva. Evelyn había cabalgado 8 millas en la oscuridad para buscar al doctor Morrison en el pueblo, su hija envuelta en mantas y ardiendo de fiebre contra su pecho. El doctor la había seguido de regreso. Pero cuando llegaron, la respiración de Clara había cambiado. Al amanecer, se había ido. El doctor había sido amable. Ayudó a Evelyn a lavar el pequeño cuerpo de Clara, la envolvió en lino limpio y luego se fue, prometiendo avisar a los vecinos. Pero nadie vino. Era enero, el mes más duro. Todos estaban lidiando con sus propias dificultades, su propio ganado que alimentar, sus propios desafíos con aquel invierno brutal. Evelyn lo entendía. Siempre lo había entendido. Cuando su esposo Daniel murió bajo un tronco caído 14 meses atrás, los vecinos ayudaron al principio. Llevaron comida, ofrecieron asistencia, pero la bondad de la frontera tenía límites. La gente tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Con el tiempo, todos volvieron a sus preocupaciones. Ella aprendió a arreglársela sola, se enseñó a hacer el trabajo de Daniel, alimentar el ganado, reparar cercas, acarrear agua del arroyo. Se había sentido orgullosa de su independencia cuando descubrió que estaba embarazada del hijo de Daniel. Aterrada y agradecida a la vez, una parte de él seguía viva. Clara nació en mayo, asistida por una partera del asentamiento vecino. La mujer se quedó 2 días y luego se fue. Evelyn y Clara, solas juntas. Fue suficiente, más que suficiente, hasta 3 noches atrás. Ayer Evelyn construyó el ataúd ella misma. Lo midió con cuidado usando tablas de pino que Daniel había guardado para construir una cuna. La ironía no se le escapó. Lo forró con tela de su vestido de boda, lino blanco, cuidadosamente cortado y cosido. Clara merecía algo hermoso. Esta mañana cargó el ataúd en el carro y fue al cementerio. Lo descargó sola. Tomó la pala con determinación sombría, totalmente dispuesta a cavar la tumba sola, pero la tierra la derrotó. Tras 2 horas de esfuerzo inútil, con los brazos temblando y las manos llenas de ampollas, apenas había avanzado. El suelo estaba demasiado congelado. Entonces él apareció. El ranchero, Luke Harwell. Sabía su nombre por el pueblo. Dirigía uno de los ranchos más grandes del territorio y tenía reputación de trato justo y competencia silenciosa. Tomó la pala sin dudar, no hizo preguntas ni ofreció consuelos vacíos, simplemente cavó. Cuando llegaron sus hombres, ellos cavaron también. 3 desconocidos trabajando en el frío para ayudarla a enterrar a su hija. Aquella bondad quebró algo dentro de ella. Toda la independencia feroz que había cultivado, todos los muros que había levantado para sobrevivir sola, se derrumbaron ante la simple compasión humana. Evelyn por fin se movió y se quitó el abrigo. Tenía las manos entumecidas, los pies también. Añadió leña a la estufa y se quedó cerca, intentando entrar en calor, pero el frío que sentía no era del tipo que el calor pudiera tocar. Mañana despertaría y Clara seguiría ausente. Al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente, una sucesión interminable de días sin su hija. Pensó en el ranchero leyendo de su Biblia, en la firmeza de su voz, en cómo se había quedado hasta que la tumba estuvo rellena y marcada, en cómo la había seguido a casa para asegurarse de que llegara a salvo. Tal vez sobrevivir sola no era lo mismo que vivir. Tal vez había otra manera. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensarlo. Esa noche solo podía sentarse junto a la estufa y dejar que las lágrimas llegaran. Luke regresó a la mañana siguiente, tal como había prometido. Trajo un carro cargado de leña partida y un saco de provisiones de las reservas de su rancho. Evelyn oyó el carro acercarse y salió. El día estaba luminoso, el sol brillando sobre la nieve fresca caída durante la noche. Todo se veía limpio y nuevo, lo cual se sentía mal,
de algún modo. Buenos días, dijo Luke, tocándose el ala del sombrero. Traje leña. Pensé que quizá andaría corta. Tengo suficiente, dijo Evelyn. Fue automático, la respuesta que se había entrenado a dar. Entonces tendrá más, replicó Luke. Comenzó a descargar sin esperar permiso. Evelyn observó un momento y luego fue a ayudar. Él no se lo impidió. Trabajaron en silencio, apilando la leña contra la pared de la cabaña. Cuando el carro quedó vacío, Luke caminó hacia el granero. La puerta está colgando torcida, observó. Se rompió una bisagra. Sí, pensaba arreglarla. Puedo hacerlo ahora si tiene herrajes de sobra. Ella le mostró dónde estaban guardadas las herramientas de Daniel. Luke trabajó con eficiencia, quitó la bisagra rota y la reemplazó por una de la colección de Daniel. La puerta se movió suavemente al terminar. Gracias, dijo Evelyn. Las palabras se sintieron pequeñas. ¿Café, sí tiene? Preguntó Luke. Ella asintió y lo condujo a la cabaña. Dentro, sirvió café de la olla sobre la estufa. Se sentaron a la mesa. La misma mesa donde ella había estado sola la noche anterior. Su ganado se ve flaco, dijo Luke. ¿Tiene suficiente heno? Lo suficiente para pasar, respondió ella. Le traeré un poco más. Sin costo. Este año me sobra. Evelyn quiso negarse. El orgullo lo exigía, pero el orgullo no alimentaría a su ganado. Es muy generoso, dijo en cambio. Bebieron café en silencio. No fue incómodo. Luke parecía contento de quedarse sentado en silencio, y Evelyn descubrió que no le molestaba su compañía. El bebé, dijo Luke por fin. Clara, respondió Evelyn, asintiendo, con la garganta apretada. Mi hermana murió cuando tenía 7 años, dijo Luke. Sara. La escarlatina se la llevó en 3 días. Recuerdo a mi padre cavando su tumba. Recuerdo pensar que la tierra no debería estar tan dura cuando alguien tan frágil va a entrar en ella. Lo siento, susurró Evelyn. Fue hace mucho tiempo, pero no se olvida, concluyó Luke. Terminó su café. Volveré en unos días. Para revisar cómo van las cosas. No tienes que hacerlo. Lo sé, dijo él, pero lo haré. Se fue con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. Evelyn permaneció junto a la ventana, observando cómo su carreta desaparecía tras la loma. 3 días después, regresó. Esta vez trajo heno y la ayudó a repartirlo entre su pequeño rebaño. La semana siguiente, llevó aceite para la lámpara y café. A la siguiente, reparó un tramo de cerca dañado por el viento. Se fue formando un patrón. Cada pocos días, Luke llegaba con algún propósito práctico, una cerca que arreglar, leña que partir, provisiones que entregar. Nunca venía con las manos vacías, nunca se quedaba demasiado tiempo. Compartían café, intercambiaban unas pocas palabras y caían en un silencio cómodo. Evelyn se descubrió esperándolo los días en que no venía. La cabaña se sentía más vacía esos días. Algo en su pecho se aflojaba un poco. Una tarde de finales de enero, Luke notó el violín colgado en la pared. ¿Tocas?, preguntó. Solía hacerlo, antes, respondió ella. ¿Quieres que toque algo ahora? Dudó, luego bajó el violín. Al principio los dedos estaban rígidos, pero la memoria los guió. Tocó una melodía popular sencilla, algo que su madre le había enseñado. Las notas llenaron la cabaña, ahuyentando el silencio. Cuando terminó, Luke sonreía levemente. Eso estuvo bien, dijo. Muy bien. ¿Tocas algún instrumento? No podría entonar ni con un cubo, respondió, pero me gusta escuchar. Ella tocó otra canción. Luego otra. Luke se sentó a la mesa, bebiendo café y escuchando, por primera vez desde que Clara había muerto. Evelyn sintió algo distinto al dolor. No felicidad, todavía no,
pero quizá la posibilidad de ella en algún punto del camino. Cuando Luke se fue esa tarde, Evelyn se dio cuenta de que había sonreído, aunque solo por un instante. Pero había sucedido. El hielo comenzaba a derretirse. Febrero llegó con una calma engañosa. El cielo permaneció despejado durante días y las temperaturas subieron lo suficiente como para que la nieve se derritiera por la tarde y volviera a congelarse por la noche, formando traicioneras placas de hielo. Las visitas de Luke se habían vuelto rutinarias. Evelyn lo esperaba cada 3 o 4 días. Había empezado a organizar sus tareas para estar cerca de la cabaña cuando él solía llegar. Se decía a sí misma que era algo práctico. Si él ayudaba con trabajos pesados, debía estar disponible. Pero sabía que era más que eso. Ahora hablaban más. Pequeñas revelaciones, ofrecidas con cuidado. Luke le contó sobre su rancho, sobre los caballos que criaba para trabajo en la montaña. Animales fuertes, capaces de soportar los inviernos de Wyoming y el terreno escarpado. Es lo que empezó mi padre, dijo una tarde mientras reparaban arneses en el granero de ella, las manos trabajando el cuero. Tenía la idea de que se podía criar resistencia al frío. Cascos firmes, temperamento estable, todo junto. La mayoría pensaba que estaba loco. ¿Lo estaba? Un poco. Pero también tenía razón. Tardamos 20 años, pero ahora tenemos caballos que otros rancheros vienen a pedirnos. Evelyn se encontró contándole sobre su vida antes de que Daniel muriera. Cómo había crecido en Missouri, hija de una maestra, cómo le encantaba leer poesía, especialmente a Whitman. Nunca leí mucha poesía, admitió Luke. No tengo estudios para eso. Los estudios no importan. Se trata de sentir, no de entender. Léeme algo. Ella buscó su gastado ejemplar de hojas de hierba y leyó en voz alta mientras trabajaban. Luke escuchó, las manos quietas sobre el cuero. Cuando terminó, permaneció en silencio un largo momento. Lee otra vez esa parte, dijo, la de la hierba. Ella lo hizo. Su rostro estaba pensativo. Eso trata de la muerte como parte de la vida, ¿verdad? Preguntó. Creo que sí. De que nada se pierde de verdad, solo cambia. Me gusta, dijo Luke. Es un consuelo. Trabajaron en silencio después de eso, pero era un silencio compartido. Evelyn se dio cuenta de que le había dicho cosas que no había pronunciado en voz alta desde que Daniel murió. Luke tenía una forma de escuchar que hacía que las palabras salieran con más facilidad. La siguiente vez que él visitó, ella tenía pan recién hecho esperándolo. Lo había horneado esa mañana, diciéndose que era algo práctico, que necesitaba pan de todos modos. Pero había usado la última de su buena harina y había añadido la miel que estaba guardando. Luke lo notó. Este pan es excelente, dijo. El mejor que he probado en meses. ¿Los hombres de tu rancho no hornean? Lo intentan. Los resultados son variados, sonrió. Miguel hace tortillas que podrían detener balas. Thomas quema todo. Por lo general comemos sencillo. Evelyn se rió. La sorprendió el sonido de su propia risa. Había olvidado cómo se sentía. Podría enseñarles, ofreció. Si quisieras, seguro lo agradecerían. Yo lo haría. La conversación derivó hacia temas más ligeros, el clima, el ganado, la primavera que se acercaba. Pero por debajo corría otra cosa, algo que ninguno de los dos nombraba, pero ambos sentían. Cuando Luke se fue esa tarde, se detuvo junto a su carreta. Evelyn, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Me alegra haber pasado por ese cementerio en enero. A mí también. Respondió ella en voz baja. Él asintió y se marchó. Evelyn se quedó en el umbral más tiempo del necesario, mirando hasta que la carreta desapareció. Esa noche, acostada en la cama, se permitió pensar en posibilidades, en lo que podía significar que un buen hombre empezara a visitarla con regularidad, en si su corazón podía arriesgarse a abrirse otra vez. La ausencia de Clara seguía doliendo,
Pero la presencia de Luke se había convertido en algo que ella esperaba con ansias. Ambas verdades coexistían, dolor y esperanza, una junto a la otra. Tal vez así funcionaba la sanación. No olvidar, sino hacer espacio para algo nuevo junto a lo que se había perdido. La ventisca golpeó el 15 de febrero. Luke la vio venir, una pared oscura de nubes levantándose en el noroeste, esa cualidad particular de la luz que anunciaba nieve pesada y vientos fuertes. Ya tenía planeado pasar a ver a Evelyn esa tarde, y la tormenta que se acercaba lo hacía urgente. Cabalgó rápido, exigiendo a su caballo más de lo habitual. El viento ya empezaba a levantarse, la temperatura bajaba. Para cuando llegó al lugar de Evelyn, los primeros copos estaban cayendo. Ella estaba afuera, luchando por llevar su pequeño rebaño de vacas hacia el granero. Los animales, asustados por el viento, se dispersaban en lugar de agruparse. Luke desmontó y fue a ayudar sin decir palabra. Juntos trabajaron con método, empujando al ganado hacia el granero. La nieve caía espesa ahora, la visibilidad disminuía. El viento aullaba sobre la pradera, empujando la nieve en horizontal. Lograron meter a la última vaca justo cuando la tormenta mostró toda su fuerza. Luke cerró el portón del granero mientras Evelyn repartía el heno. Su caballo relinchó nervioso. «Mételo adentro», gritó Evelyn por encima del viento. «Hay espacio». Luke llevó a su caballo al granero, le quitó la silla y le dio comida y agua. A través de las paredes, el viento chillaba. La nieve ya se amontonaba contra la puerta. «No puedes volver a casa con esto», dijo Evelyn. No era una pregunta. «No. Esperaré en el granero». «No seas necio. Ven a la cabaña». Corrieron del granero a la cabaña, encorvados contra el viento que intentaba derribarlos. La nieve les azotaba el rostro, se les metía en los ojos y la boca. La puerta estaba a solo 30 metros. Pero ambos jadeaban cuando entraron. Luke aseguró la puerta mientras Evelyn avivaba el fuego. La cabaña era pequeña, una sola habitación con un altillo. Luke vio la cama de ella en un rincón y, junto a ella, la cuna vacía de Clara. Una oleada de conciencia lo golpeó. Estarían solos, quizá durante días. «Puedo dormir junto al fuego», dijo. No sería la primera vez. «Hay mantas en el arcón», respondió Evelyn. Estaba siendo práctica, tratando la situación como cualquier otra que requiriera hospitalidad. Pero no era cualquier situación, y ambos lo sabían. La tormenta rugió todo el día y durante la noche. El viento sacudía la cabaña. La nieve se acumuló contra las paredes hasta que no pudieron ver por la ventana. Luke y Evelyn se movían con cuidado el uno alrededor del otro, manteniendo una distancia cortés en el espacio reducido. El segundo día fue peor. La tormenta se intensificó. Estaban verdaderamente atrapados, rodeados por la nieve acumulada por encima de las ventanas. El mundo se había reducido a esa única habitación. Jugaron a las cartas, leyeron libros de Evelyn. Luke talló madera mientras Evelyn remendaba ropa. Hablaron de cosas seguras. El clima, el rancho, los libros. Pero esa noche, la distancia cuidadosa se rompió. Evelyn despertó llorando. Luke lo oyó desde su lecho junto al fuego, sollozos ásperos que sacudían todo su cuerpo. Permaneció inmóvil, inseguro, pero los sollozos continuaron, empeorando. «Evelyn», dijo en voz baja. «Lo siento. Lo siento». La voz de ella estaba ahogada. Luke se levantó y fue hasta su cama. A la luz tenue del fuego, la vio sentada, con los brazos rodeándose a sí misma. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame sobre ella». Y lo hizo. Todo salió a borbotones. El nacimiento de Clara, la alegría, el miedo de criar a una hija sola. Como Clara había empezado a sonreír a los 2 meses. Como estiraba la mano para agarrar el cabello de Evelyn con fuerza, el sonido de su risa, el peso de su cuerpo en los brazos de su madre, la fiebre que llegó de repente y ardió tan fuerte, la desesperada cabalgata en busca del médico,
el terrible momento en que la respiración de Clara cambió. Luke se sentó en el suelo junto a la cama y escuchó. No intentó arreglar nada ni minimizarlo. Solo escuchó. Cuando las palabras de Evelyn se agotaron, él compartió su propio dolor. Su hermana Sara, de 7 años, llena de vida hasta que la escarlatina se la llevó en 3 días. Su padre, que nunca se recuperó y trabajó hasta una tumba temprana porque el dolor era demasiado pesado. Su madre, que se volvió silenciosa y distante. Aprendí joven que la pérdida te cambia, dijo Luke. Pero no tiene por qué destruirte. ¿Se hace más fácil? Se vuelve diferente. Le haces espacio. Aprendes a cargar con ella. Hablaron hasta el amanecer, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. En la oscuridad y el aislamiento, las defensas se desvanecieron. Eran solo 2 personas que habían conocido la pérdida, encontrando consuelo en una comprensión compartida. Al tercer día, la tormenta empezó a ceder. El viento se calmó. La nieve dejó de caer. Volvieron a ver el cielo. Luke se preparó para irse. Ensilló su caballo en el granero mientras Evelyn hacía café para el viaje. Cuando él entró a la cabaña para tomarlo, el aire entre ellos estaba cargado de algo no dicho. Gracias, dijo Evelyn. Por escucharme. Gracias por dejarme quedarme. Sus miradas se encontraron. Luke dio un paso hacia ella y luego se detuvo. Lo que estuviera creciendo entre ellos merecía tiempo, merecía desarrollarse de manera natural. Apresurarlo deshonraría lo que habían compartido. Volveré cuando el camino esté despejado, dijo. Evelyn asintió. Luke se fue sin mirar atrás, pero sintió su mirada desde la ventana. Esa noche, solo en su propia cabaña, Luke se dijo la verdad. La amaba, no por lástima ni obligación, sino por afecto y respeto genuinos. La pregunta era qué hacer al respecto. Luke cabalgó al pueblo la primera semana de marzo. Necesitaba provisiones y temía la visita en igual medida. El invierno había mantenido a la mayoría aislados, pero el clima más templado sacó a la gente. La calle principal estaba animada. Ató su caballo fuera de la tienda general y entró. La tienda estaba llena. Las conversaciones se detuvieron cuando entró y luego se reanudaron con miradas elocuentes en su dirección. Luke reunió lo que necesitaba: café, harina, aceite para lámparas. En el mostrador, la señora Agnes Thornton estaba chismeando con la esposa del tendero. Visita a esa viuda con demasiada frecuencia, decía la señora Thornton. 3 veces por semana, he oído. Bueno, ella está sola, respondió la esposa del tendero. Una cosa es estar sola, pero un hombre y una mujer, sin acompañante. La señora Thornton vio a Luke y tuvo la decencia de sonrojarse un poco, pero no se detuvo. Señor Harwell, estábamos hablando de su labor caritativa. La forma en que dijo caritativa la hizo sonar como algo vergonzoso. Solo estoy siendo buen vecino, respondió Luke con calma. Por supuesto, aunque algunos podrían preguntarse por la conveniencia. Un viudo visitando tan a menudo a una viuda, la gente habla. Luke pagó sus compras sin responder, pero las palabras lo siguieron fuera de la tienda, a la calle. Captó más susurros, más miradas especulativas. Regresó al rancho preocupado. No por el chisme en sí, había vivido lo suficiente para saber que la gente habla, sino por lo que le hizo cuestionarse. ¿Por qué había empezado a visitar a Evelyn? ¿Era realmente preocupación vecinal o había visto una vulnerabilidad que podía explotar? ¿La amaba o solo necesitaba ser necesitado? Las preguntas lo carcomieron esa noche, despierto en la cama. Luke se obligó a examinar sus motivos con honestidad. Se había sentido atraído por ella desde aquel primer momento en el cementerio. Sí. Pero ¿era amor o lástima? Se mantuvo alejado. Una semana se convirtió en 2. Se dijo que necesitaba claridad, que debía estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos antes de seguir adelante. Pero mantenerse lejos trajo su propia claridad. La extrañaba. Extrañaba sus conversaciones, su risa,
la forma en que leía poesía. Extrañaba la sensación de estar con alguien que entendía la pérdida sin necesidad de explicarla. Aún así, se mantuvo alejado. Si no podía estar seguro de su corazón, no tenía derecho a involucrarla. La decisión le fue arrebatada una mañana gris, cuando Evelyn cabalgó hasta su rancho. Se sentaba en el caballo con la misma determinación feroz que él había visto aquel día de enero en el cementerio. «Mi vaca lechera está enferma», dijo sin preámbulos. «Necesita tratamiento. Vine a preguntarte si la verías». Luke se limpió las manos en los pantalones, de pronto nervioso. «Por supuesto. Déjame traer mi equipo». Cabalgaron hasta su propiedad en silencio. La vaca realmente estaba enferma, con el vientre hinchado. Había señales de que había comido grano. Luke la trató mientras Evelyn observaba. «Se recuperará», dijo finalmente. «Manténla sin alimento un día, y luego empieza despacio». «Gracias». Evelyn le pagó con las monedas que estaban destinadas a las provisiones del mes siguiente. Luke empezó a negarse, pero al ver el orgullo en su rostro, aceptó. Permanecieron de pie en el granero, con la vaca enferma entre ambos. Todo lo que necesitaba decirse quedaba suspendido en el aire, sin palabras. «¿Por qué dejaste de venir?», preguntó Evelyn. Luke sostuvo su mirada. «Los comentarios del pueblo me hicieron cuestionar mis motivos». «¿Y qué decidiste?». «Que necesitaba estar seguro. Seguro de que no estaba ayudando solo porque me hacía sentir necesario. Seguro de que no estaba aprovechándome de mi duelo». La voz de Evelyn se volvió dura. «¿De mi vulnerabilidad?». «Sí». Ella guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era firme pero fría. «He sobrevivido a la muerte de mi esposo. He sobrevivido a la muerte de mi hija. He sobrevivido a este invierno sola. No necesito tu caridad. Señor Harwell, si regresas, debe ser porque quieres hacerlo, no porque te sientas obligado, no porque ayudarme calme tu conciencia. Si no puedes estar seguro de eso, entonces no regreses en absoluto». Salió del granero. Luke se quedó allí, con la verdad golpeándolo como un impacto físico. Ella tenía razón, y más aún, merecía algo mejor que sus dudas. La encontró en la puerta de la cabaña. «Tienes razón», dijo. «Mereces certeza. Necesito tiempo para estar seguro de que puedo dártela». Evelyn asintió una sola vez, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. «Entonces tómate tu tiempo». Luke se marchó sabiendo que la había herido, sabiendo que ella se había vuelto a colocar su armadura, pero también sabiendo que le había dicho la verdad. Si regresaba, tenía que ser por las razones correctas. De vuelta en su rancho, Luke pasó días realizando trabajo físico duro, trabajando hasta que el agotamiento hacía imposible pensar. Pero las preguntas lo seguían. ¿Amaba a Evelyn? Sí. ¿Era un amor real, basado en respeto y admiración? ¿O era algo distinto? ¿Algo menos digno? La respuesta llegó en una mañana luminosa, cuando se descubrió planeando contarle sobre el ternero recién nacido durante la noche. Cuando se descubrió deseando saber qué pensaría ella sobre la reparación de la cerca del pastizal norte. Cuando se dio cuenta de que no solo extrañaba su presencia, sino a ella en particular, sus pensamientos, su voz, su forma única de ver el mundo. La amaba. No de manera perfecta, no sin preguntas, pero de forma genuina. Y ella merecía saberlo. Abril llegó con calor, barro y el olor de la tierra descongelándose. Luke ensilló su mejor caballo y cabalgó hacia la propiedad de Evelyn, con el corazón golpeándole contra las costillas. La pradera se transformaba, la hierba marrón asomaba entre la nieve derretida, los primeros brotes verdes surgían en las laderas orientadas al sur, sobre sus cabezas, los gansos volaban hacia el norte en formaciones irregulares en V, llamándose unos a otros. La cabaña de Evelyn apareció a la vista. Ella estaba afuera, trabajando en el huerto junto a la casa. Había despejado los restos del invierno y removía la tierra con una pala,
preparándola para la siembra. Luke desmontó y ató el caballo a la cerca. Evelyn se irguió al verlo, protegiéndose los ojos del sol con una mano. No sonrió, pero tampoco lo echó. «Buenos días», dijo Luke. «Buenos días». Caminó hasta el borde del huerto. La tierra aún estaba fría, pero ya no congelada. Se podía trabajar. Aquella visión lo conmovió. La misma tierra que los había derrotado a ambos en enero, ahora cedía ante ella. «He estado pensando», dijo Luke, «en lo que dijiste. En la certeza». Evelyn clavó la pala en la tierra y la dejó allí. Se volvió hacia él, esperando. «Te amo», dijo Luke. Las palabras salieron claras y directas. No por lástima, no por obligación. «Amo tu fortaleza y tu terquedad. Amo que leas poesía y toques el violín. Amo que hayas construido el ataúd de tu hija con tus propias manos porque querías que tuviera algo hermoso. Amo que no necesites ser rescatada, pero que seas lo bastante valiente para aceptar ayuda de todos modos». Tomó aire. «Sé que no ha pasado mucho tiempo desde que Clara murió. Sé que aún estás de luto. No te estoy pidiendo que dejes de llorarla ni que te apresures a nada. Pero quería que supieras lo que hay en mi corazón y preguntarte si, cuando estés lista, si alguna vez lo estás, considerarías convertirte en mi esposa». El silencio se alargó. Una alondra cantó en algún lugar cercano. El viento recorrió la hierba que comenzaba a reverdecer. «¿Por qué ahora?», preguntó Evelyn al fin. «Porque la primavera se acerca. Porque la vida sigue avanzando, estemos listos o no. Porque prefiero decirte la verdad y arriesgarme a perderte, que callar y perderte con certeza». Evelyn bajó la mirada hacia el huerto, a la tierra oscura esperando semillas. Cuando volvió a alzar la vista, tenía los ojos húmedos. «Necesito mostrarte algo», dijo. Lo condujo al cementerio. Caminaron en silencio por el sendero que ya era demasiado familiar para ambos. El cementerio del valle se veía distinto en abril, la hierba marrón del invierno daba paso al verde, y el álamo mostraba los primeros brotes de hojas. La tumba de Clara se había sentado un poco durante el invierno. La cruz de madera seguía recta, desgastada pero firme. La nueva hierba comenzaba a cubrir el montículo. Evelyn se arrodilló junto a ella. Luke se quedó atrás, dándole espacio. «Clara», dijo Evelyn en voz baja. «Este es Luke, el hombre del que te hablé. El hombre que me ayudó cuando no podía ayudarme a mí misma». Su voz se quebró ligeramente. «Necesito decirte algo, mi niña. Voy a seguir viviendo. De verdad viviendo. No solo sobreviviendo, y eso significa permitirme amar a alguien otra vez». Guardó silencio un momento, con una mano sobre la hierba que cubría a su hija. «Creo que te habría gustado», susurró. Se levantó y se volvió hacia Luke. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. «Sí», dijo. «Cuando esté lista». «Sí». Luke cortó la distancia y tomó sus manos. Eran manos endurecidas por el trabajo, fuertes, capaces. Manos que habían construido un ataúd, plantado semillas y aprendido a sobrevivir solas. «No hay prisa», dijo. «Tomaremos todo el tiempo que necesites». «Lo sé», respondió ella, apretándole las manos. «Por eso dije que sí». Permanecieron juntos junto a la tumba de Clara. Dos personas marcadas por la pérdida, eligiendo arriesgarse al amor de todos modos. El sol primaveral calentaba sus rostros. El mundo se volvía verde. Se casaron en mayo, cuando la pradera estaba completamente verde y las flores silvestres salpicaban las colinas. Fue una ceremonia pequeña en el rancho de Luke. Miguel y el viejo Thomas fueron los testigos. Un predicador itinerante pasaba por allí y ofició la ceremonia un domingo por la tarde. 3 familias vecinas asistieron, y la señora Thornton acudió con los labios apretados y felicitaciones a regañadientes. Evelyn llevaba un vestido que ella misma había cosido con percal azul. Había dejado atrás el negro del luto matutino,
El vestido era sencillo y práctico. Llevaba flores silvestres que había recogido esa mañana, rosas de la pradera y lino azul. Luke vestía su mejor ropa de domingo y no podía dejar de sonreír. Los votos fueron tradicionales: amar, honrar, cuidar, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Las palabras se sentían profundas y verdaderas. Cuando Luke deslizó el anillo en el dedo de Evelyn, el anillo de su madre, guardado durante años, su mano tembló ligeramente. «Los declaro marido y mujer», dijo el predicador. Luke besó a su esposa. Las manos de Evelyn descansaron sobre sus hombros. El pequeño grupo aplaudió. Luego hubo pastel y café. Miguel había intentado hornear y logró algo comestible, aunque denso. Evelyn rió al probarlo y prometió enseñarle a hacerlo bien. Los vecinos se marcharon al caer la tarde, deseándoles lo mejor. Esa noche, Evelyn estaba de pie en la cabaña de Luke, su cabaña ahora, observando el hogar que compartiría. Era más grande que el suyo, mejor construido. Había espacio para sus libros, su violín, espacio para una vida. «Podemos traer tus cosas mañana», dijo Luke. «Todo lo que quieras de tu propiedad». «Me gustaría conservar mi terreno», dijo Evelyn. «Si te parece bien, quizá usarlo como pastizal de verano, o quedártelo tú». Luke la interrumpió con suavidad. «No te estoy pidiendo que renuncies a tu independencia». Ella sonrió. «Lo sé. Es una de las razones por las que me casé contigo». Las semanas siguientes fueron de ajustes, aprender a compartir el espacio, a conocer los hábitos y ritmos del otro. Luke se levantaba antes del amanecer. A Evelyn le gustaba leer hasta tarde en la noche. Él era metódico y paciente, ella, rápida e intuitiva. Se complementaban, cubriendo las grietas del otro. Evelyn enseñó a Miguel y al viejo Thomas a hornear pan. Organizó el caótico registro de cuentas de Luke. Llevó música a la casa del rancho, el violín por las tardes, a veces su voz cantando viejas baladas. Luke le dio espacio para su duelo. Algunas mañanas despertaba y la encontraba ya fuera, sabiendo que había cabalgado hasta el cementerio. Nunca la siguió, nunca preguntó. Cuando regresaba, él tenía el café listo. Una mañana de finales de mayo, Evelyn sugirió que visitaran juntos la tumba de Clara. Cabalgaron bajo la luz dorada de la mañana. La primavera estaba en pleno esplendor. El cementerio estaba cubierto de flores silvestres. La tumba de Clara estaba completamente verde, tranquila, asentada. Evelyn había llevado semillas de flores, lino azul, el mismo que había llevado en su boda. Se arrodilló y las plantó alrededor de la lápida mientras Luke reparaba la cerca del cementerio cercana. Trabajaron en un silencio compartido. Las alondras cantaban. El viento recorría la hierba nueva. El mundo estaba vivo, creciendo. El viejo Thomas terminó la piedra. «¿Quieres verla?», preguntó Luke. La sacó de la alforja, un trozo plano de granito, cuidadosamente tallado. Clara Rose Hall. Nacida el 3 de mayo de 1885. Fallecida el 10 de enero de 1886. Hija amada. «Es hermosa», susurró Evelyn. Juntos la colocaron, reemplazando la cruz de madera. La piedra duraría, marcaría el lugar donde descansaba su hija. Cuando terminaron, se quedaron juntos mirándola. El brazo de Luke rodeaba los hombros de Evelyn. Su mano descansaba sobre el pecho de él. «Siempre será parte de nosotros», dijo Luke. «Parte de nuestra historia, siempre», respondió Evelyn. Regresaron a casa despacio, saboreando la tarde cálida. El cementerio quedó atrás, pero siempre estaría allí, un lugar para recordar, para llorar, para honrar lo perdido. Pero delante de ellos estaban su rancho, su hogar, su vida juntos. Delante había posibilidad, esperanza y el trabajo cotidiano de construir algo duradero. Esa tarde, Evelyn tocó el violín en el porche mientras Luke arreglaba los arreos. La música se extendía por la pradera,
alegre y melancólica a la vez. Vida y pérdida entrelazadas, duelo y esperanza aprendiendo a coexistir. Luke miró a su esposa bajo la luz dorada. Ella tocaba con los ojos cerrados, y una profunda gratitud lo inundó, por aquella mañana helada de enero que lo había llevado a un cementerio, por el valor de quedarse cuando quedarse era difícil, por la gracia de las segundas oportunidades. Evelyn terminó de tocar y abrió los ojos. Encontró a Luke mirándola. ¿Qué? Preguntó, sonriendo. Solo pensaba en lo afortunado que soy. Los dos lo somos, dijo ella. Tenía razón. Ambos habían conocido una pérdida terrible. Pero también habían encontrado algo raro, un amor forjado en la estación más dura, probado por el duelo y la duda, lo bastante fuerte para perdurar. El sol se puso sobre la pradera, tiñendo todo de oro y rosa. Dentro, las lámparas estaban encendidas. El hogar era cálido, y dos personas que alguna vez estuvieron solas habían encontrado el camino hacia el pertenecer. La primavera había llegado, y con ella, la promesa de que la vida, por dura que sea, continúa. Que el amor, por marcado que esté, perdura. Que la esperanza, por frágil que parezca, siempre vale la pena volver a elegirla.